Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya aquí en la casa de Dios. Le damos la bienvenida, hermanos, y también le damos la bienvenida a todos los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, que sea de gran bendición el estudio de esta mañana. Pues vamos a estar hablando, hermanos, de los nombres de Dios. En esta mañana vamos a aprender, hermanos, los nombres de Dios y vamos a empezar ahorita, hermanos, con un versículo allí en Salmos 8:9, hermanos, dice la palabra de Dios, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, mi Dios, de que podemos reunirnos en su nombre, Padre. Te pedimos que nos bendiga, Señor, hable a cada uno de nosotros, mi Dios, conforme a nuestras necesidades. Te pido por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición también el estudio, Padre. Te damos las gracias, mi Dios, gracias por todo su amor y su misericordia. En Cristo Jesús le pedimos esto. Amén. Ok, hermanos, pues sean bienvenidos. Vamos a empezar. Y vamos así, hermanos, como dice el salmista, ¿verdad? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues a quien le damos toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Es a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque, hermanos, por la misericordia de Él, es que nosotros vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Todos estábamos desviados, todos íbamos a ir al matadero y íbamos a ir a un lugar no agradable, pero gracias a la misericordia de Dios y a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros, vamos a pasar a la presencia con nuestro Dios. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar los nombres de Dios, que nos van a enseñar mucho en cuanto a su carácter y su naturaleza, ya que estos son una declaración de su revelación a los hombres. Estos no son meros títulos conferidos por los seres humanos, sino en su mayor parte sus propias descripciones de sí mismo como tales. Estos revelan aspectos de su carácter. Por medio de sus nombres el Señor declara su grandeza. Por ello Él en el Salmo nos está hablando, hermanos, de que Jehová, Señor nuestro, y cuán grande es su nombre en toda la tierra. Hermanos, Dios nos enseña parte de la grandeza de Él, de cómo Él hizo todo, hermanos, y pues por Él también nosotros, ¿verdad? Somos criados, somos hechos a su imagen. Y ahora tendremos la oportunidad de estudiar parte de esto, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, aquí con uno de los nombres que es Elohim. Elohim aparece en el primer versículo de Génesis, como podemos mirar allí, ¿verdad? En Génesis 1:1. Y allí la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el principio dice, ¿verdad? Crió Dios los cielos y la tierra. En el principio, hermanos, Dios empieza creando los cielos y después la tierra. Y de ahí podemos venir mirando todo lo que es parte de Génesis, hermanos, pues nos enseña, ¿verdad? Todo lo que Dios vino haciendo desde el principio y hasta el momento todavía Dios sigue haciendo muchas cosas, hermanos. Pero aquí podemos ver, hermanos, en el versículo de Génesis 1:1, ¿verdad? Cómo se puede mirar el nombre de Elohim, es el nombre de nuestro Dios. En este versículo la palabra de Dios se traduce de la palabra hebrea de donde proviene dicho nombre, y esta es Elohim. ¿Ok? Elohim, hermanos, pues es uno de los nombres de nuestro Dios. Y también, hermanos, en un sentido etimológico significa dioses. Y vamos a estar mirando algo, hermanos, porque la Biblia nos enseña algunas cosas, ¿verdad?
como no pronunciándose solamente Él en algunos versículos, sino que desde el principio Él nos enseña de que son más, ¿verdad? Más de uno. Entonces, ahí vamos a ir viendo poco a poquito, hermanos. Entonces, así como miramos en el sentido etimológico, ¿verdad? ¿Qué significa dioses? Ya que es una palabra plural. Esta palabra en plural nos hace referencia a dos cosas importantes con respecto a la naturaleza de Dios. Por un lado, nos sugiere desde el mismo Antiguo Testamento la pluralidad de personas en la Trinidad, lo cual se revela totalmente en el Nuevo Testamento, con las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí vamos a mirar, hermanos, en Primera de Juan 5:7, ahí vamos a estar mirando parte de eso también que nos va a enseñar. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio, ¿verdad? En el cielo. Y luego ahí nos enseña que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice que estos tres son uno. Ok, entonces ahí podemos mirar, hermanos, cómo está hablándose de más de un Dios, ¿verdad? Que es la Trinidad. También, hermanos, dice que uno puede ver esta verdad de la pluralidad de personas de la Trinidad divina en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, al momento de la creación del hombre se deja ver la presencia de la pluralidad de la Trinidad divina al momento de discutirlo. Entonces ahí vamos a ver ejemplos, hermanos, como los versículos que nos dice, ¿verdad? Ahí tenemos como Génesis 1:26, ¿verdad? Que ahí nos habla donde dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si nos fijamos muy bien, hermano, allí está hablando, diciendo, entonces está hablando Dios, dice, hagamos, ¿verdad? Ya allí nos está enseñando, hermanos, de que son más de un Dios el que está hablando, que viene siendo, hermanos, la Trinidad. Entonces, está hablando de que hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, ahí podemos mirar parte de esto, hermanos, como nos dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí podemos mirar parte de esto, hermano. Dice que también esa palabra, hagamos, no sugiere la presencia de pluralidad de personas. También tenemos otro pasaje del Antiguo Testamento que nos sugiere lo mismo, y es cuando se relata al acontecimiento de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y allí vamos también, hermanos, a mirar. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, dice. Y han comenzado la obra, dice, y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos, dice, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ok, ahí podemos también, hermanos, mirar en Génesis 11, del 5 al 7, ¿verdad? Que está hablándonos también, hermanos, donde dice, pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ok, está hablando, hermanos, también de la Trinidad. También, hermanos, aquí es Dios quien está hablando, pero las palabras en plural, descendamos y confundamos, nos indica la presencia
de varias personas. Ahora lo segundo que sugiere el nombre de Elohim es unidad. Dios es uno y no hay otro Dios fuera de Él. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo debemos de alabar solamente al Dios que tenemos? A Dios, hermanos, que Él es el único. La palabra nos enseña, hermanos, que hay solamente un solo Dios. Y nos enseña también que hay un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos, hermanos, de que debemos de alabar y darle la honra y la gloria a un solo Dios. No podemos, hermanos, nosotros estarle dando la honra y la gloria, primeramente, hermanos, a imágenes que fueron hechas de manos y que la mayoría, hermanos, de este mundo, se pudiera decir que tal vez el 80% le dan la honra y la gloria primeramente, hermanos, a una imagen, o ponen a un Dios que no existe, y primeramente le dan la honra y la gloria a eso, y al último, hermanos, vienen hablando de Dios, si es que les queda algo. Pero si ya se satisfacieron con el Dios que es hecho de manos, ya ahí se queda. Nosotros no, hermanos, nosotros tenemos un Dios que por fe creemos que ahí está. Tenemos un Dios que es verdadero. Tenemos un Dios que nos ayuda. Tenemos un Dios de amor. Y al que nosotros acudimos, hermanos, por medio de la oración, por medio de la fe, creyendo que Él ahí está listo para escucharnos. ¿Verdad? No lo vemos, pero sabemos que ahí está, que es un Dios que es verdadero, al que nosotros adoramos y al que le damos la honra y la gloria, ¿verdad? No estamos adorando ninguna imagen, no estamos adorando nada de eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos habla de eso en su palabra y nos dice que la honra y la gloria se la debemos de dar solamente a nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que hacemos. Y por eso, hermanos, nosotros vemos diferencias, porque el Dios que nosotros vamos, Él nos ayuda, hermanos, pero muchas de las veces lo hemos platicado, ¿verdad? Que es a su tiempo. Podemos ir a nuestro Dios, hermanos, y a veces que no tenemos una respuesta rápida. Y, hermanos, lo más triste del enemigo es que muchos le están pidiendo a él, hermanos, a las imágenes, y tienen respuestas a veces rápido, pero no proviene de Dios, porque es algo pasajero, es algo que allí está nomás para usarlos, el enemigo de Dios, y después los vuelve a su camino de maldad y a seguir en las mismas, hermanos. Pero gracias a Dios, porque el Dios que tenemos nosotros, hermanos, Él a su tiempo nos responde nuestras oraciones, nuestras peticiones, y todo, hermanos, lo hace real, porque permanece. Y vivimos, hermanos, creyendo en nuestro Dios, y en ese transcurso de cuando Dios está, Él escucha nuestras peticiones y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros queremos. Y Él empieza a trabajar, hermanos, en lo que nosotros le pedimos, y Él lo hace a su tiempo, y en ese transcurso que Dios lo está haciendo, nos está preparando a nosotros para diferentes formas y cosas que debemos de hacer. Y eso es el Dios que nosotros tenemos, al que nosotros, hermanos, adoramos. Porque Dios es bueno, hermanos, y para siempre es siempre su misericordia.
Entonces hablábamos, hermanos, de que dice que aquí es Dios quien está hablando, pero las palabras en plural descendimos y confundimos nos indica la presencia de varias personas, ¿verdad? Como lo miramos. Dice también, hermanos, que lo segundo que sugiere el nombre de Elohim es unidad. Dios es uno y no hay otro Dios fuera de él. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Allí nos dice, hermanos, Deuteronomio 4:35, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Un solo Dios, hermanos, al que le damos la honra y la gloria, al que adoramos. De esta forma la Biblia declara que Dios es uno y fuera de él no hay más dioses, hermanos, solamente un Dios. Y lo entendemos, hermanos, porque la Trinidad, hermanos, pues sabemos que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres, dice la palabra de Dios, es uno, un solo Dios, ¿verdad? Al que le damos la honra y la gloria. Porque no podemos decir, hermanos, que son tres dioses. Es un solo Dios, hermanos, que está haciendo la obra, tanto como el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo y como Dios. Es lo mismo. El Shaddai, tenemos otro más, hermanos. Otro de los nombres de Dios es el Shaddai, el cual aparece 48 veces en el Antiguo Testamento, 31 de ellas en el libro de Job, una de ellas en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Fue este uno de los nombres con los cuales se dio a conocer a Abraham cuando llamó de Ur de los Caldeos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Si podemos mirar, hermanos, cómo los nombres también de Dios son parte de nuestro vivir, de lo que Dios, hermanos, nos hace saber con estos nombres es que nosotros debemos de vivir una vida separada para un solo Dios, que debemos separarnos nosotros del pecado y de toda la maldad para un solo Dios. En la vida, hermanos, tenemos muchas circunstancias que nos hacen a veces mirar las cosas diferentes y que muchas veces, hermanos, son las que nos llevan tal vez a buscar otra forma de vivir. Pero en todo eso tiene que ver, hermanos, cómo miramos nosotros vivir a las personas de este mundo. Muchas veces, hermanos, podemos mirar esas prosperidades en la gente de este mundo y muchos, hermanos, se confunden creyendo que allí está la realidad. Pero la Biblia, hermanos, es clara y nosotros debemos de aprender de ella, sabiendo que dice que vamos a tener aflicciones en nuestro vivir. Somos hijos de Dios, sabemos que vamos a pasar a la presencia con Él el día de mañana, pero las aflicciones ahí van a estar. Vamos a sufrir, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, lo importante de todo esto es que tomamos fuerzas para resistir al diablo.
no nos vence. Pasamos por situaciones a veces dolorosas, hermanos, sufrimos, pero no nos dejamos caer, porque entendemos de lo que Dios dice. Y muchas veces, hermanos, parte de estas circunstancias son las que nos hacen a veces con una decadencia hacia Dios. Es por parte del enemigo, que también tiene que ver, y nos enseña la parte de esto, hermanos, allí en los versículos de Job, cómo, hermanos, vino a entremeterse él, ¿verdad? Y fue triste lo que pasó, fue duro lo que pasó para él, pero nos enseña tanto este libro, hermanos, donde nosotros aprendemos, hermano. ¿Qué es lo que él dice después de que pasa todo, hermanos? ¿Verdad? Dice que él desnudo vino a este mundo y desnudo se va. Nada trajo, nada se lleva. Y es lo mismo que nosotros, hermanos. Nosotros, ¿qué nos llevamos el día de mañana que ya dejamos de existir en este mundo? Lo mismo, no nos llevamos nada. Así como venimos, así nos vamos, hermanos. La única diferencia, hermanos, de que el día de mañana nosotros nos vamos a ir, hermanos, pero nuestra alma no va a quedarse allí en la tierra, sino que nuestra alma va a ser llevada al cielo con Dios. Y vamos allí a estar disfrutando de nuestro Dios. Pero por el momento, hermanos, tenemos nosotros que vivir la vida conforme a como Dios nos la viene enseñando. Vivimos agarrados de la mano de Dios día a día y le pedimos a Él todos los días que Él cuide de nosotros. Le pedimos las fuerzas, le pedimos que Él haga la obra en nosotros. Pero en transcursos, hermanos, de lo que estamos viviendo, muchas veces queremos caer en las garras del enemigo. Y lo bueno, hermanos, de nuestra doctrina, aunque nos duele muchas veces porque es fuerte, pero nos enseña, hermanos, a que nos cimentemos bien en los caminos de Dios. Porque no podemos andar jugando. Y aprendemos a que no debemos de andar jugando. Porque es muy fácil, hermanos. Les estaba platicando de los que adoran a los ídolos y que primeramente a ellos les dan la honra y la gloria, primeramente. Después dejan a Dios para el último. Y después podemos ver a los demás, los que siguen de ellos, de los que aman a las imágenes. Después, como venimos mirando a los que pierden, por ejemplo, la salvación. Muchas veces se los he dicho yo aquí, ¿verdad? De que pierden la salvación para cuando les conviene. Quieren ponerse una borrachera y disfrutar de las lujurias de este mundo, van y lo hacen, bien fácil. Y se dan sus borracheras, sus toqueadas y hacen sus desastres. Y bueno, es porque perdí la salvación, se me perdió, se me fue. Y ya después de que hacen sus locurias, sus loqueras, hermanos, ya vienen otra vez y ya quieren agarrar la salvación. Esas son puras mentiras, son parte de Satanás. Sin embargo, nosotros, hermanos, nosotros entendemos de que Dios no se agrada de que nosotros regresemos otra vez, porque dice, hermanos, que vamos a ser como el perro que vuelve a su vómito
o como la puerca que vuelve a regresar al lodo, a revolcarse. Y eso, hermanos, es parte de que se nos debe de quedar a nosotros bien clavado en nuestra mente. Si Dios dice esto, que soy como el perro, que vuelvo al vómito, no hay otra, es exactamente, hermanos, lo que se está haciendo. Cuando se está regresando otra vez a eso, no hay vuelta atrás. Ahora, como les digo, la doctrina, hermanos, de nosotros es muy dura. Y a veces nos duele, a veces salimos enojados, a veces no queremos aceptarlo. Pero es la realidad, es lo que nosotros necesitamos, hermanos. ¿Cuántas veces no se nos ha hablado, hermanos, de que la llaga tenemos que restregarla bien y quitar todo lo mugroso para curarla y que sea sanada? Eso es lo que es nuestra doctrina, hermanos. La doctrina bautista fundamental, eso es. Que aprendamos que tenemos un solo Dios y que a Él le tenemos que dar la honra y la gloria. Y que no vamos a nosotros tomar otros dioses. Y sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento tenían dioses también, de imágenes y todo eso, estatuas, y las adoraban, pero así les iba. Ahora, nosotros, hermanos, se pudiera decir, pues no, somos cristianos, bautistas fundamentales, y ya no adoramos esas imágenes, ya no somos idólatras. ¿Y qué del cine? ¿Qué de las cosas de este mundo? ¿A poco no idolatramos el carro del vecino o del que miramos allí en la calle? Es lo mismo, hermanos. Tenemos también la mirada en tantas cosas que hay en este mundo y eso es lo mismo, es idolatrar. Por eso, hermanos, la importancia de cómo nosotros debemos de vivir es dejando que Dios, hermanos, haga la obra en nosotros. Y que lo que nosotros tengamos, hermanos, que lo tengamos porque proviene de Dios y no de ganancias deshonestas. Porque sabemos que de nada nos sirve si tenemos parte en eso. Pero sí, hermanos, Dios es todopoderoso y sabemos que Él, hermanos, tiene muchas cosas que enseñarnos todavía, que nunca lo vamos a dejar, hermanos, de aprender nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro, hermanos, que no tiene fin. Cualquier libro usted lo puede leer y lo puede entender y lo vuelve a leer y dice, ok, esto es lo mismo. La palabra de Dios, hermanos, la podemos leer desde el principio hasta el fin. La volvemos a leer y Dios hace una diferencia. Porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la entendemos, Dios nos habla. La puede leer 1000 veces y cada vez que la lea, Dios va a estar hablando a su vida. Porque usted se va a sorprender y va a decir, ¿por qué si ya la había leído la otra vez y por qué ahora estoy leyendo aquí donde me está hablando Dios y me está restregando esto o me está hablando de esta cosa? ¿Y por qué ya había pasado por aquí y ahorita me está hablando a mi alma, a mi ser? Esta es la palabra de Dios, hermanos, porque es exactamente así como se los estoy diciendo, la palabra que viene de Dios. Entonces, hermanos, por eso la palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos, que se nos enseña, hermanos, que debemos de estarlo leyendo diariamente, en todo momento, es la palabra de Dios y nos edifica. Y aprendemos cada día, hermanos, y es nuestro manual, hermanos, para vivir, porque lo que aprendemos de ella, lo vivimos
Lo ponemos por obra, más que todo. Y Dios hace maravillas, hermanos, con lo que nosotros ponemos por obra de su palabra. Por eso es la importancia, hermanos, de que lo creamos, que realmente, hermanos, sintamos el calor de Dios, que sintamos que tenemos a un Dios verdadero, que allí está. Es así, hermanos, es por medio de la fe, por creer que tenemos a ese Dios, por creer que Él nos escucha, que Él está a nuestro lado en todo momento, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien, cosas que le agraden a Dios. Hermanos, Él ahí está. Podemos mirar, hermanos, las maravillas de Dios en todo lugar donde vamos, en donde quiera que estemos, miramos las maravillas de Dios. Y esto es solamente, hermanos, Dios, al que nosotros creemos. Y un día, hermanos, dice que vamos a estar cara a cara. Y ese día, hermanos, va a ser glorioso. Pero Dios lo que quiere, hermanos, que ahorita en su momento realmente vivamos una vida agradable a Él y que le creamos. Que le creamos a Dios, hermanos, que Él existe. Fue este uno de los nombres con los cuales se dio a conocer a Abraham. Ahorita ya se lo había leído, ¿verdad? Dice que también, hermanos, las palabras que aparecen aquí, Dios Todopoderoso, proviene del hebreo, que es el Shaddai. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que las palabras que nos enseña como Dios Todopoderoso es lo que tiene que ver con el nombre que estamos estudiando, ¿verdad? Que es el Shaddai. Y como miramos, como en el principio, donde dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Entonces nos está hablando también de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de un Dios también, hermanos, que Él es el que hizo la creación. Ahora aquí nos está hablando con el nombre del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios, hermanos, que para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son hechas por Él, todo lo que hay. Nosotros mismos, hermanos, dice que fuimos hechos a hechura suya. En este caso, la palabra Él no es un artículo, sino una palabra hebrea que significa Dios y generalmente se usa como palabra compuesta junto con otras palabras hebreas que describen el nombre de Dios. En este sentido, el Shaddai se traduce como Dios Todopoderoso. El nombre, el Shaddai, hace referencia al gran poder de Dios, a sus atributos como omnipotente, al Dios autosuficiente, a la fuente inagotable de toda bendición, al Todopoderoso. Y tenemos también, hermanos, el Elión. En la Biblia encontramos otro de los nombres a través de los cuales Dios se dio a conocer a Abraham, y este es el Elión. Y este nombre aparece por primera vez en el libro de Génesis, y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, de Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Allí pues lo tenemos
donde dice, hermanos, que del Dios Altísimo. Esta es la ocasión que Melquisedec, rey de Salem, bendijo a Abraham después de haber derrotado a los 4 reyes que habían conquistado Sodoma y se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Y uno de los nombres que utiliza para referirse al Señor es Elión, el cual significa Dios Altísimo, y en este sentido es Dios Altísimo. Podemos mirar, hermanos, cómo en todo momento tenemos que estar poniendo a nuestro Dios en alto. Que en todo momento, hermanos, tenemos que estarle dando la honra y la gloria a Dios. Y que Dios, hermanos, Él se merece todo. Dios, hermanos, Él no necesita nada de nosotros, lo sabemos. Sabemos que necesitamos nosotros de Él. Pero una de las cosas muy importantes, hermanos, que Dios se regocija cuando nosotros lo ponemos en alto. Cuando nosotros, hermanos, decimos, Dios, qué grande eres. Dios, tu poder, tu fuerza, todo tu ser es grande en todo este mundo. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos en alto a nuestro Dios, Él se pone contento. Porque a Él le gusta, hermanos, que nosotros le hablemos de su grandeza. Y verdaderamente, hermanos, nosotros debemos de hacerlo. Porque tenemos un Dios muy bueno, un Dios todopoderoso, un Dios de justicia, un Dios de amor que nos da el amor y nos lo ha demostrado en diferentes formas. Y tenemos un Dios de justicia. Y tenemos un Dios que se enoja, hermanos. Un Dios que también se pone muy, muy enojado cuando estamos haciendo las cosas mal. Muchas de las veces, hermanos, podemos mirar ahí en el Antiguo Testamento cómo Dios se enojaba con todos aquellos que hacían barbaridades. Y que Dios, hermanos, Él quería despedazarlos. Porque el furor de Dios, hermanos, es grande. Y Él quería a veces, hermanos, despedazarlos, pero había siempre, hermanos, alguien que estaba al frente de ellos. Igualmente, hermanos, como ahorita usted y yo tenemos a alguien al frente. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no ha querido destruirnos? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no lo ha querido tal vez mandar a una silla de ruedas? O tal vez quitarlo de una vez de este mundo. ¿Cuántas veces Dios no ha dicho, hermanos, ya estoy hastiado de las barbaridades que tú haces? Quisiera en este momento ya. Pero nosotros también tenemos a alguien, hermanos, que está al frente. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermanos, porque está la sangre de Cristo Jesús al frente, nosotros no hemos sido destruidos. Porque muchas veces nosotros, hermanos, hacemos cosas que no le agradan a Dios y Él no se agrada de nosotros en ese momento. Pero tenemos allí, hermanos, a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que sale a defendernos
y a decirle a Dios un poquito más. Dale otra oportunidad, se va a arrepentir. Y gracias a Él, hermanos, aprendemos y dejamos muchas veces de estar haciendo las cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios. Pero en todo esto, hermanos, vivimos para Dios y le creemos a Dios. Y Dios quiere, hermanos, que haga cambios en nuestras vidas. Tenemos un Dios muy grande, hermanos, y un Dios que nos ama. Pero como les decía también, Dios se cansa, hermanos, de mirar cómo vivimos muchas veces nosotros nuestras vidas. El Señor es el Elión, el Dios altísimo. No hay nadie de mayor gloria en todo el mundo. Solamente Él merece ser adorado como tal, y que Él es el soberano y supremo Dios de toda la tierra. Su nombre aparece, hermanos, en Génesis 14, 17 al 22, en Salmos 78, 35, para si quieren apuntarlos, hermanos, ahí los vamos a poner. Génesis 14, 17, 22, Salmos 78, 35, Daniel 4, 34 y Hechos 16, 17. En la conclusión, hermanos, es deber de todo cristiano conocer a nuestro Dios desde lo íntimo de Él. Y su nombre y sus nombres nos dejan ver el carácter santo y glorioso de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande y todopoderoso, hermanos. Un Dios que dio la vida por nosotros también. Dios Padre que dijo un día: voy a mandar a mi Hijo a dar la vida por los que quieran aceptarme como su Dios, como su único y suficiente Salvador. Y ahí aprendemos, hermanos, que es un solo Dios que envía a Cristo Jesús como en misericordia. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él parte al cielo, Él dice que nos deja el Consolador. Nos deja, hermanos, el Espíritu Santo, que es el que da testimonio, el que mora dentro de nosotros, el que nos ayuda el día a día, el Espíritu Santo que nos redarguye en todo momento, y Él es Dios, hermanos. Está Dios con nosotros en todo momento. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros le creamos a Dios, que le hay y que allí está, listo para Él. Cuidar de nosotros, hermanos, escuchar nuestras peticiones y saber, hermanos, que si estamos en las manos de Dios, hermanos, Él nos va a dar las fuerzas. Porque nosotros, hermanos, yo pienso que cada uno de nosotros le pedimos fuerzas a Dios diariamente. Yo es una de las primeras, cuando yo empiezo a orar, hermanos, es una de las primeras palabras que le digo a Dios. Mi Dios, yo necesito fuerza. Necesito fortaleza tuya. Porque yo solo, yo sé que yo no puedo, yo no soy nada. Y muchas veces, hermanos, he estado a punto de caer. Pero esas fuerzas, hermanos, son las que
me mantienen de pie y me ayudan a seguir hacia adelante. Pero que ha tenido ataques muy duros, muy difíciles, hermanos. Han sido ataques que ha pasado por mi mente el salirme, hermanos, de los caminos de Dios y ya vivir una vida para el mundo y echarme a perder, deshacerme. Pero gracias a Dios, hermanos, que en esas oraciones donde yo estoy pidiendo fuerzas, donde yo estoy ayunando, donde estoy haciendo un sacrificio para Dios, donde hago sacrificios a veces para venir a una oración aquí, hermanos, donde hago sacrificios para servirle a Dios. Yo estoy en todo eso, hermanos, en que Dios me ha mantenido. Y a punto ya de hacer lo peor que puedo hacer, lo peor que puede hacer una persona que ha recibido a Cristo, hermanos, y que ya conoce de Dios. Cuando he estado en esos puntos, hermanos, cuando tomo las fuerzas, me pongo de pie y digo, no, solamente los cobardes pueden hacer algo así. Yo digo, pase lo que pase, yo tengo que seguir hacia adelante. Yo tengo que seguir agarrado de la mano de Dios. Tengo que seguir dándole la honra y la gloria a Dios. Todo momento, hermanos. Pero eso es, hermanos, porque hacemos un sacrificio. Porque no desistimos, hermanos, de aquello que se nos ordena a veces hacer para Dios. Que Dios, hermanos, mira que nosotros, de verdad, tenemos empeño en seguir en sus caminos. Y eso, hermanos, es lo que nos da la fuerza y el poder. Hermanos, recuérdelo muy bien, estamos en un hilo. Estamos en un hilo. En cualquier segundito podemos caer al precipicio con Satanás o seguir hacia adelante. Pero muchas veces, hermanos, nos creemos mucho. Nos hacemos tan anchos diciendo que yo soy quien soy y yo aquí. No somos nada, hermano. Ahorita podemos estar bien y el día de mañana podemos estar derrotados y no ser nada. Así de un día para otro, hermanos, ya Dios puede terminar con nosotros. Eso es lo que debemos de aprender del gran Dios que nosotros tenemos, del Dios verdadero que nosotros tenemos, que vivimos de Él y estamos para todos los días, hermanos, estar dándole la honra y la gloria a Dios, pidiendo fuerzas de Él, porque es de la forma, hermanos, que nosotros vamos a mantenernos firmes en los caminos de Dios, sirviéndole a Dios y pidiéndole que nos ayude, que nos bendiga, nos cuide, nos proteja en todo momento, hermano, porque no somos nada, mera verdad. Y si nos descuidamos, hermanos, podemos caer. Por eso, hermanos, haga lo más que pueda usted hacer para Dios, no dejando que nadie se lo impida, hermano, porque no hay nadie que pueda impedirle el servirle a usted a Dios. Bueno, está el diablo, está Satanás allí, que hermanos, cuando usted le quiere servir a Dios es cuando él más ataca, pero es cuando nosotros más fuerzas debemos de tomar, cuando más nos debemos de fortalecer en Cristo y decir, yo no voy a decaer, yo voy a seguir hacia adelante, porque tengo un Dios todopoderoso, un Dios que me ayuda, un Dios que está a la orden de cuando yo le pido, Él me ayuda. Está en cada uno de nosotros, hermanos. Pero fíjese muy bien, hermanos,
que no haya nadie como piedra de tropiezo, no dejándolo servirle a Dios. Tenemos que estar en oración en todo momento, hermanos. Tenemos que estar siempre, hermanos, hablando con Dios, pidiéndole que cuide de nosotros mismos, de nuestra familia, hermanos. Porque lastimosamente estamos en los tiempos, hermanos, donde los hijos están yendo al mundo fácilmente y están sirviéndole ya a Satanás. Y es, hermanos, porque muchas veces nosotros no tomamos un compromiso con Dios de realmente poner a nuestros hijos en sus manos. Debemos de hacerlo, hermanos, todo momento. Porque Dios, hermanos, quiere eso. Quiere cuidar de nosotros, quiere cuidar de nuestras familias, quiere que vivamos una vida apartada para Él. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos aprendido, mi Dios, de que en estos nombres, Señor, hay fortaleza. Se nos habla de una fuerza que proviene de usted, mi Dios, y que es donde nosotros debemos de estar en todo momento, mi Dios, pidiéndole a usted que nos ayude, Señor, y que usted, nuestro Dios, en todo momento, le damos las gracias, Señor, porque tuvo esa misericordia con nosotros, mandando a su Hijo, mi Dios, a hacer algo que, mi Dios, fue tan triste y que muchas veces, mi Dios, no lo podemos apreciar nosotros de esa forma. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo murió, sufrió, lo dio todo, mi Dios, y que solamente, mi Dios, por un pecador, mi Dios, que no merecemos nada de eso, pero usted lo quiso así, Señor. Y es por eso, mi Dios, que ahora debemos de vivir de una manera separada del pecado, mi Dios, agradecidos por todo lo que usted hace con nosotros y lo que ha hecho ya, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Padre, si nosotros, mi Dios, no le hubiéramos conocido? Tal vez ya no existiéramos en este mundo, Señor, ya estaríamos en ese lago de fuego. Pero podemos estar aquí todavía, Señor, y aprendemos de que solamente porque usted así lo ha querido. Yo le pido, mi Dios, que siga poniendo, mi Dios, en cada uno de nosotros el servirle de una forma mejor cada día, Señor, y que lo que hagamos sea de su agrado. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado aquí escuchando el mensaje, Señor. Pido también, Padre, por los que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición, mi Dios, y que pongamos por obra, mi Dios, parte de lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, gracias por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos enseña, mi Dios, que vivamos de esa forma agradable a usted, Padre. Le damos las gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.